tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de esto que nos sucede a todos. Y esta semana vamos a tener un tema muy interesante que se propuso en la encuesta semanal, que recuerde, si usted no lo ve, suscríbase con todo y la campanita para que pueda ver cuáles son los temas que tenemos para la siguiente semana y usted pueda votar por su favorito. Esta vez quedó el padre ausente. Qué cosa tan importante de poder abordar, y que se van teniendo un montón de ideas alrededor de esto, ¿no? Más bien en lo empírico, qué sucede cuando los niños crecen sin un padre, cuando las mujeres crecen sin un padre o sin una figura paterna, como de repente se le va nombrando, ¿no? Porque luego también esto puede tener como un montón de implicaciones si pensamos qué sucede, por ejemplo, si hay un abandono por parte del padre, si es una madre soltera, ¿no? Por cualquiera que sea su situación. ¿Qué pasa si el padre muere cuando uno es muy joven? ¿Qué sucede con los hijos y con las hijas cuando crecen en un lugar en donde solamente hay mujeres? Como le digo, es un tema muy extenso. Vamos a poder abordar poquito a poquito cuáles son algunas de las implicaciones y darle un punto de vista psicoanalítico. Acuérdense, es un punto, nada más. No estamos hablando acá sobre lo total, sino un momentito de reflexión, intentando sostenernos en la teoría para poder entender por qué suceden estas cosas. Y fíjese, no hace mucho tiempo escuchaba que un orador muy famoso últimamente mencionaba que la ausencia del padre, la ausencia de un padre, en los Estados Unidos era uno de los factores más recurrentes que se podían observar en los delincuentes, por ejemplo, ¿no? Y uno se pone a pensar sobre esas comparaciones y la correlación que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta persona iba proponiendo que hubiera algún tipo de refuerzo por parte del gobierno para evitar que los padres se separaran, ¿no? Para que fuera forzosa la crianza si uno tenía una criatura. Y justamente son ese tipo de ideas las que se van transparentando, porque vamos a tener esta historia estereotipada de ese muchacho, porque cuando es de cuestión de delincuencia, por lo general salimos los hombres ahí a relucir, ¿no? Pero ese muchacho que no tuvo orden, que no tuvo ley, que no tuvo nadie que lo pusiera en cintura, y que entonces ahora es un delincuente y es una persona del mal, ¿no? Una persona que está buscando dañar a los demás. Y esto principalmente creo que es algo de lo que muchas madres van temiendo por sus hijos, ¿no? Es que el padre debe de estar ahí, pero su padre es un desobligado. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para contrarrestar esto? Es una pregunta muy común. El tiempo que estuve en la radio era algo que constantemente se preguntaba: ¿cómo hacer para contrarrestar la falta de un padre? Y ya desde ahí, fíjese cómo vamos construyendo esta idea de que alguien lo va a poder contrarrestar. Porque todas estas cosas que van sucediendo alrededor de nuestra vida, de nuestras elecciones, son elecciones. Hay momentos en los cuales algo que está totalmente fuera de nuestro control, como le decía, cuando el padre muere, ¿qué sucede? Pero cuando el padre muere, vamos a tener una situación muy distinta que cuando no se quiere que el padre esté, ya sea de una manera consciente o una manera inconsciente. Y justamente esas son algunas de las cosas de las cuales vamos a poder hablar. Primero, pensemos cuál es la importancia del padre, ¿no? Se necesitará un señor bigotón, ¿no? Serio, testarudo, para que nosotros podamos tener un desarrollo adecuado. Es realmente ese estereotipo, esa figurita la que necesitamos ahí en nuestra casa para crecer bien. Y si eso fuera, ¿qué es lo que otorga esa figura? Entonces, vamos a pensar primero cuál es el papel tanto del padre como de la madre en esos primeros momentos cuando nosotros estamos en casa, cuando estamos desarrollándonos, ese lugar al cual nos regresamos en estos videos, porque es de suma importancia. Ahí es cuando vamos entendiendo cómo funciona el mundo. Fíjese qué es lo que puede aportar tanto una figura como la otra. De entrada, estamos exponiendo una dualidad, ¿no? Hay una pareja, hay una constitución familiar en la cual yo soy el resultado. Esto es algo que poquito a poquito, no es que el niño se vaya a poner a filosofar sobre esa parte de su vida, pero es algo que se va entendiendo con el ejemplo, cómo está conformado el mundo alrededor. Si está la madre, ¿qué lugar le da mi madre a mi padre? Y si está mi padre, ¿qué lugar y qué deseo tiene mi padre sobre mi madre? Y al final de cuentas, ¿dónde quedo yo? Ahí es en donde nos vamos a encontrar
como estas fracturas comúnmente dentro de ese núcleo familiar. Cuando está constituido por esas tres personas, vamos a poder hablar qué sucede cuando está la total ausencia, ¿no? Específicamente del padre. Pero para el niño, si lo pensáramos en el varón, si nos quisiéramos poner en algunos de los aspectos más básicos, el padre presente resulta ser una figura ideal para verlo, ¿no? Yo, ¿cómo debo de ser como hombre? ¿Y cuáles son los hombres que tengo cerca? Principalmente mi padre. ¿Qué quiere decir ser hombre? A través de lo que yo veo que va siendo mi padre. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo tratan los hombres a las mujeres? ¿Qué es lo que hacen los hombres de su vida? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué yo debería de ser cuando sea grande? Esto, como le digo, en algunas de las cosas más básicas para el hombre. Yo no podría decir para la mujer, ¿qué sucede? Es una cosa muy similar, pero no tiene que ver con una identificación directa con el padre, como lo estábamos hablando con el niño, sino que para la mujer viene en toda la enseñanza de cómo son los hombres, cómo tratan otra vez los hombres a las mujeres, por qué mi madre decidió estar con ese hombre, qué es lo que está esperando tanto mi padre, si está o no está, como mi madre de mí, en esa triada, ¿no? En esa triada, aunque no esté presente esa persona. Si nos vamos quedando con ese pedacito, fíjese cómo nos va a anticipar un montón de cosas alrededor de nuestra vida adulta, principalmente con nuestra identidad, con cómo nos vamos consolidando y qué es lo que vamos esperando de los demás. Eso como un primer punto. En una segunda instancia, podríamos pensar otra de las cosas muy importantes por las cuales es muy necesario que haya un padre, ¿no?, presente como tal, es qué es lo que sucede cuando llega un niño, cuando llega una criatura, cuando hay un embarazo. Con las mujeres nos vamos a dar cuenta de que se vuelve una diada, pareciera como que son uno mismo esas dos criaturas, ¿no? La madre está totalmente abocada a las necesidades del niño y el niño no conoce otra cosa que no sea la madre, ¿no?, en ese momento. El padre, en ese sentido, tiene una función de llegar y separar a esos dos, de regresarlos al mundo, de darle un camino a esa personita para que se vuelva sujeto, para que se encuentre en el mundo en el que está, para que se dé cuenta de que esa madre no es nada más para él y de que hay muchas otras personas a su alrededor. Esto, si no hay un padre, fíjese cómo ya vamos a empezar con ciertas dificultades, ¿no? Porque entonces esa unión, esa fusión que se va teniendo con la madre, es increíblemente difícil de desbaratar, de desmenuzar, de alejarnos, y se puede volver un atrapamiento. No porque no esté un señor bigotón presente, sino fíjese qué es lo que quiere decir que esté un padre ahí. Que la madre quería que estuviera un padre. Y eso es algo que no se va diciendo mucho, ¿no? Esto es un punto que de repente va quedando medio al aire porque, digo, lo que se alcanza a ver desde fuera es si el padre está o no está, ¿no? Y si no está, ¿qué está haciendo? Si se está dedicando a los hijos, si está dando la pensión alimenticia. Pero ahí nos quedamos cortos, nos vamos quedando miopes. Si no alcanzamos a entender qué tantas cosas hay detrás de eso. Porque tendríamos que pensar que a ese padre lo eligió la madre, ¿no? Era su pareja. Bueno o malo, fue la persona que eligió esa mujer. Y al momento de elegirlo, están todas estas cosas detrás alrededor de cuál va a ser el papel que va a desempeñar en su familia. Ahí lo vamos a poder ver, por ejemplo, en ciertas madres solteras, donde su motivación principal de tener a un niño es acompañarse. Y esto es algo que se dice abiertamente en muchos lados del mundo, ¿no? En la sociedad en sí. Es que si no te vas a casar, al menos ten un hijo. Fíjese nada más cómo se van proponiendo este tipo de cosas. Para que te acompañes, para que te cuide cuando estés bien. Y entonces fíjese ahí cómo ya va quedando determinado cierta parte del futuro de esa criatura. ¿Por qué? Porque si ese niño tiene la función de ser para mí, yo no le voy a dar entrada a ninguna otra persona. No hay necesidad de que haya un padre. Y ese niño efectivamente va a crecer sin esa figura que lo separe. Y la madre va a intentar realizar esa fusión las más de las veces, porque ese era el deseo que estaba detrás. Esto no lo podemos generalizar, ¿no?, en todo sentido. Más bien tenemos que ir rastreando cuál es el deseo de tener una criatura. Fíjese cómo no es necesario que esté totalmente ausente el padre, o sea, que resulte esto, ¿no?, de una unión casual, ¿no?, simplemente por embarazarse la mujer y tener un niño, sino que esa misma circunstancia va alrededor
de elegir a ciertos hombres que las mujeres van viendo devaluados, que las mujeres no van viendo fuertes y que no van viendo con muchas intenciones de quedarse en casa. Tal vez de mantener, pero no de estar ahí, ¿no? No de involucrarse con eso. Son personas que van teniendo una relación más bien superficial y que los niños llegan al matrimonio como algo para que la mujer se entretenga. Y ahí, una vez más, aunque tengamos al monigote, que al menos va a funcionar de alguna manera, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero nos vamos a dar cuenta de que aunque esté el mono, ahí, aunque esté el padre bigotón, la madre no le va a dar entrada. La madre no va a permitir que se separe del niño. No hay un deseo por parte de la madre de regresar con el padre, sino solamente de unificarse con ese niño, sea uno o sean 10, ¿no? Ese va siendo el papel de la mujer al momento de elegir a ese padre. Es una cuestión de dos, por supuesto, y no es que estemos buscando responsables, pero es algo que no se va mencionando muy a menudo, porque solamente, bueno, mira, nada más este flojo, desobligado, que no se encarga de los niños. Uno puede decir, ¿y se convirtió en esa persona desobligada de repente? ¿O ya se le veía el anca al pollo? Como dice un amigo, ¿no? Pues si nunca fue ni tan trabajador ni tan presente, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevabas de conocerlo? No, pues como 3 meses, ¿no? Y así te aventaste a tener familia con esa persona, ¿no? Viéndolo. ¿Cuánto tiempo llevaban de relación? No, pues lo conocí hace 3 meses, pero llevábamos 1 mes de novios. Y ya nos vamos dando cuenta en dónde está el deseo. Y eso es lo que nos va determinando. El deseo tanto de nuestra madre como de nuestro padre. Porque, fíjese otra cosa que puede suceder ahí. Nos podemos topar con esa intención de unificarse otra vez, de fusionarse con ese niño, y el padre también involucra ahí su deseo, ¿no? Lo que estamos viendo es que las dos personas están generando esa situación. No es que el padre salió malo, sino que la madre también tuvo una elección deficiente en ese sentido, ¿no? En la cuestión del desarrollo, pero totalmente adecuada para consolidar su deseo con ese padre. Pero puede llegar a resultar, imagínese que sea esa misma intención, ¿no? Yo nada más quiero un niño para mí, para que me acompañe, para tal y tal y tal. Y la otra persona, ándale, en ese mismo desconocimiento, dice, no, ¿cómo te lo vas a quedar tú? Yo también quiero ser parte de él. Yo también quiero estar en ese lugar. Yo también quiero educarlo. Yo también. Y entonces ahí ya se vuelve un pleito alrededor de eso. Y la figura, otra vez, lo que va dejándonos es esa experiencia, es ese deseo que se tenía hacia nosotros, que no solamente estuviéramos con mamá. Esto es complejísimo porque, como le digo, tendríamos que ir rastreando caso a caso. No podemos decir así como lo dijo este señor, ¿no? La ausencia del padre es determinante para que los niños se vuelvan delincuentes. No, hay un montón de cosas de vuelo, ¿no? Pero son tantos los factores que realmente es difícil de repente hacer ese tipo de aseveraciones. Porque luego también puede suceder otra cosa. Plantéaselo de esta manera. El padre muere, ¿no? O es más, ¿no? Vamos a ponernos en ese mismo lugar para no cambiarle mucho el ejemplo. Esta persona se hace de un niño, efectivamente, ¿no? Solamente se embaraza en una relación casual, pero la madre no desea fusionarse con el niño, sino que la madre también tiene otras cosas en su vida. Ese deseo de otras cosas en su vida es lo que puede llegar a funcionar alrededor de separarla de ese niño. ¿Por qué? Porque entonces todavía están ganas de hacer ciertas cosas, mientras esté el deseo de tener un niño, porque si no, fíjese cómo ya ahí nos fastidiamos a una criatura de full, si no están las dos cosas, alguna de las dos, ¿no? Porque entonces yo ya tuve un niño y se lo dejo a mi mamá, y es el niño de mi mamá y mío, y pues de ella que lo cuide, ¿no? Yo simplemente ya puse ahí eso, y ya cuando yo envejezca, esa criatura me va a cuidar a mí, y vamos viendo cómo esto es algo repetitivo en las familias, es una manera de irse consolidando, y es algo bastante dañino para nuestro desarrollo y para la capacidad de disfrutar y de ser felices en muchas situaciones de nuestra vida. Pero si está el caso en el que la madre tiene un niño, imagínese en una situación más responsable, ¿no? Tuvo una relación casual con alguien, sale embarazada, ¿no? Dice, yo me quiero hacer cargo de esta criatura, no quiero pasar por un aborto, y ahora es mi responsabilidad. Fíjese nada más cómo va cambiando la situación, nada más desde que alguien se va haciendo responsable de lo que sucede. Como es mi responsabilidad, ahora yo voy a tener que trabajar, ahora yo voy a tener que mantener, ahora yo voy a tener que hacer todas estas cosas yo sola. Ese deseo ya está puesto sobre el niño. Y todas las cosas que se van moviendo alrededor de eso es lo que va a funcionar en cuestión de separación. Porque también hay otra cosa muy importante alrededor de la figura del padre. Esa separación que estábamos hablando, ese momento en el que llega el papá y dice, a ver, no, ya, mucho niño, de regreso, el niño se va a su cuarto, y el niño no importa que esté llorando, lo vamos a dejar, vamos a hacer, el niño tiene que empezar a crecer solo. Esa función del padre no nada más es para romper esa burbujita que tenemos, sino que también va siendo
uno de los primeros contactos que vamos a tener con la ley, y esto es, yo creo que una de las cosas más importantes que hay alrededor de esto. El contacto, la vivencia que tenemos con la ley, en esos primeros momentos, no quiere decir la ley de tránsito, pero lo que se nos está diciendo es que no todo se puede. Que hay algo más allá de nosotros que va limitándonos. Limitándonos no en un sentido así como, ay Dios mío, me están ahorcando y me están limitando. No, sino de que yo no lo voy a poder tener todo. El hecho de que esté el padre y nos separe de nuestra madre, tanto al hombre como a la mujer, quiere decir, esta mujer no es para ti. Esta mujer es mía. Y si tú quieres algo así, tú vas a tener que ir a buscar afuera. Ese es como el primer contacto que podemos tener con la ley, con decirnos hasta dónde llegas tú y hasta dónde empieza el otro. Si no está el padre, si no está el deseo de la madre puesto en algo más, fíjese cómo justamente la fantasía del niño y del adulto, de ahí para adelante, es todo se puede, porque yo me puedo quedar aquí, porque eso es lo que quieren de mí, no hay un límite. No hay una razón para separarme, no hay una razón para buscar, porque mi madre lo es todo. Y esto es algo que escuchamos en tantos adultos y que va teniendo repercusiones a lo largo de la vida. No quiere decir que nos volvemos inmediatamente unos delincuentes, ¿no? Cuando eso sucede, sino que son vivencias que se van repitiendo, que se van reforzando con todas las cosas que nos van pasando a lo largo de nuestra vida. Pero fíjese cómo esos primeros momentos nos van determinando y nos van dando la oportunidad de crecer hacia un lado o hacia el otro. Esto como una probadita de un montón de cosas que también vamos a poder hablar en el siguiente video, pero vamos entendiendo cómo no es tanto el mono, sino el deseo que está puesto detrás de nosotros. Y ahí es en donde la ausencia nos va a dar una historia diferente de nuestro origen. Pero bueno. Pues por este video, acá lo vamos a dejar. No deje de sintonizarnos en el siguiente video. Las entregas son los lunes y los jueves a las 11 del día. Acuérdese de suscribirse si le gusta el video. Déjenos un like, déjenos un comentario. Comparte el video con sus amigos. Y yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.